Estudiantes del segundo curso, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a la clase de Lengua Castellana y Literatura. La capacidad que vamos a trabajar hoy aplica sus conocimientos referidos al proceso de producción oral y escrita. Tema: planificación de la producción, elección y delimitación del tema, definición de los objetivos. ¿Qué es una exposición oral? Una exposición oral es una situación comunicativa formal en la que uno o más expositores informan al público asistente respecto a un tema o un asunto que han estudiado de antemano, con el fin de darlo a conocer o difundirlo. Una exposición oral puede darse en ámbitos académicos, profesionales o políticos. Como habitualmente ocurre en vivo y directo, depende en buena medida de la organización y talento expresivo de los expositores, ya que deberán capturar la atención de la audiencia durante el periodo en que dure su intervención. Estructura de una exposición oral. Introducción o apertura. Una aproximación al tema que sienta las bases para el posterior desarrollo. Ofrece conocimientos previos o más sencillos que luego serán necesitados, o un abordaje inicial a partir del cual empezará a construirse el contenido de la exposición. Desarrollo: la extensión del cuerpo, de las ideas que se desean transmitir, con sus complicaciones, sus particularidades y los detalles que completen la información. Es la parte concreta de la exposición. Conclusión o cierre: la parte final en que se resume lo expuesto hasta entonces, explicitando lo que a partir de todo ello puede inferirse, nuevas ideas que de ello se desprenden o la importancia del tema para futuras investigaciones. ¿Cuáles son los elementos que la componen? Expositor o expositores: aquellos que tienen la palabra y que son escuchados por el público. Público: aquellos que presencian la exposición y que por lo general guardan silencio hasta el final de la misma. Material de apoyo: los expositores pueden emplear diversos materiales para acompañar su explicación, ya sea como recordatorios, ejemplos, ilustraciones o simplemente como un resumen constante de lo dicho, para facilitar el aprendizaje o la retención de lo expuesto. En este sentido, pueden usarse fotografías, láminas de presentación digital, videos, etc. Tipos de exposición oral. Mesa redonda: todos los expositores se organizan para conversar en torno a un tema, pudiendo intervenir a voluntad. Simposio: un panel de especialistas aborda una temática desde sus puntos de vista. Luego el público interviene mediante preguntas y dudas que son aclaradas. Debate: dos expositores abordan un tema desde perspectivas diferentes y tratan de convencer al público de su postura. Conferencia o lectura: uno o varios expositores, por turnos, leen o comentan un texto al público y aportan explicaciones de ser necesario para que se entienda. Panel de discusión: los expositores hablan por turnos al público y por último se produce un debate con preguntas. ¿Cómo se prepara una exposición oral? Primeramente, investigación del tema. Se reúnen todas las fuentes disponibles o pertinentes para la exposición y se ubica en ellas el contenido más relevante. Elaboración del material de apoyo. Una vez que se sepa el orden de los contenidos a exponer, se puede decidir qué habrá como material de apoyo en cada etapa de la exposición.
Elaboración de un esquema. Se traza el esqueleto de la exposición como un esquema en el que se ordene el modo de presentar la información, atendiendo siempre a ir de lo más general a lo más específico, o de lo más simple a lo más complejo. Toma de apuntes. Se extraen las ideas pertinentes y las citas necesarias para la explicación del tema y se plasman en fichas. A partir de ellas, podrá repasarse el contenido y hacer el material de apoyo. Práctica. Se realiza una exposición de prueba, cronometrando el tiempo empleado para asegurarse de estar dentro de los límites permitidos. También existen tipos de audiencias y dependiendo de la naturaleza del público, una exposición podrá recibir mayor o menor acogida y estará más o menos cerca de cumplir su propósito informativo. Para ello, el o los expositores deberían prever el tipo de público al que se dirigirán y pueden ser especializada y no especializada. ¿Cómo es un buen orador? Un buen orador tiene buena dicción, pronuncia correctamente las palabras, emplea un tono de voz lo suficientemente alto, sin gritar. Habla de manera lineal y ordenada, sin atropellarse, dudar o retroceder. Dialoga con el material de apoyo, no se distrae con él. Emplea una postura corporal armónica y que no denote inseguridad, duda o incomodidad. ¿Cómo se da una buena exposición? Una buena exposición debe ser documentada, debe manejarse bien el tema expuesto y se debe contar con las necesarias referencias para explicarlo. Amena, debe ser tolerable, ni muy aburrida ni muy abrumadora, con el tono justo para abordar el tema de acuerdo al público. Organizada, debe abordar el tema de a poco, sin dejar por fuera elementos indispensables, sin retroceder sobre sí misma ni adelantarse innecesariamente. Y acotada, debe ocupar la cantidad de tiempo justo del que se dispone, sin abusar del público y sin quedarse corta o acabar antes de tiempo. ¿Por qué es importante la exposición oral? En los juicios se pide a los testigos hacer una exposición oral. Las exposiciones orales son probablemente la técnica más común de transmisión de información especializada que existe. Se utiliza tanto en ámbitos académicos como profesionales o testimoniales. De hecho, en los juicios se pide a los testigos hacer una exposición oral conforme a las preguntas de quien los interpela. La capacidad de expresión oral es un rasgo distintivo e importante de la socialización de nuestra especie. Ya tienes la información sobre la exposición oral. Ahora te invito a que realices las actividades propuestas. Organiza una presentación sobre un tema relacionado. Alguna fecha conmemorativa, la pandemia COVID-19, medidas tomadas en la educación para mediar el aprendizaje en tiempos de crisis. Propone un tema relacionado a los tiempos vividos actualmente desde tu departamento, ciudad o comunidad. Son algunos temas sugeridos. Recuerda, investigar sobre el tema elegido en diversas fuentes. Organizar la información recogida en fichas o apuntes. Elaborar un esquema para estructurar el trabajo. Debe tener introducción, desarrollo y conclusión. Prepara lámina, collage, PowerPoint o ilustraciones para completar la presentación. Estudia y ensaya para la presentación del
Cualquier duda, no olvides consultar con tu profe. Tu escuela en casa, siempre pendiente de tu educación. Muchas gracias.